Ya no soy espectador es una organización ciudadana que tiene como objetivo ser el catalizador social tan necesario en nuestra comunidad. Con ser el catalizador nos hemos propuesto ser el medio entre los distintos grupos sociales y el grupo en el gobierno o quienes aspiran a serlo. En Ya no soy espectador nos encontramos diseñando actividades que abonen a nuestro objetivo, como lo es este foro, a través del que buscamos que el ciudadano haga uso de su derecho al voto. Haga uso de su derecho al voto de una manera informada, consciente y responsable, escuchando de la propia voz de los candidatos sus propuestas, planes de trabajo y cualidades para ser nuestros representantes en el Poder Ejecutivo Estatal. De esta manera, paso el uso de la voz a nuestro moderador, el arquitecto Óscar Humberto Rico. Gracias por su asistencia. Gracias, Cristian. El estado de Chihuahua es el de mayor extensión territorial de la República Mexicana, con 580.765 kilómetros cuadrados. Actualmente cuenta con 3.635.966 habitantes, de los que podemos encontrar muy diversas características. Por ejemplo, el estudiante chihuahuense Dante Ascensión Gutiérrez Palma obtuvo el oro en la categoría B de la Olimpiada Nacional de Química 2016, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias, y otro chihuahuense, el joven Hugo Pérez Garza, ha sido reconocido en Europa y Asia como uno de los mejores exponentes en la nanotecnología a nivel mundial. Sin embargo, también somos el estado número 3 en endeudamiento per cápita y pasamos de los 136.300 habitantes en 2012 a poco más de 200.000 en 2014 en condiciones de pobreza extrema, según cifras del CONEVAL, posicionándonos entonces como el estado con mayor incremento en este indicador, por lo que consideramos que el cargo de gobernador del estado al que aspiran nuestros candidatos presentes tiene una importancia capital entre todos los puestos de elección popular. Teniendo en contexto características del estado de Chihuahua tan contrastantes, iniciamos el foro describiendo brevemente el programa a seguir. Para iniciar daremos a conocer una breve semblanza del perfil de cada candidato y pondremos a su disposición las invitaciones que se realizaron a cada comité directivo estatal, así como el aviso correspondiente al Instituto Estatal Electoral IEE para llevar a cabo este foro. Estos documentos son requeridos por el Instituto Estatal Electoral en sus nuevas disposiciones para la realización de este tipo de eventos, con el fin de que se invite a todos los candidatos registrados y se lleve a cabo el proceso con la mayor imparcialidad. Continuando, nuestro foro estará dividido en 3 bloques. El primero se planteará 4 temáticas generales para las cuales tendrán cada uno de nuestros candidatos 2 minutos en los que les pedimos se posicionen y nos den a conocer propuestas en torno a las mismas. El orden para hacer uso de la palabra será el mismo en el que se encuentran ubicados en el panel, y en cada una de las 4 rondas se invertirá el orden. El segundo bloque se compone de 3 rondas de preguntas directas a los candidatos, en las que se les pide una respuesta que no exceda 1 minuto de tiempo. En la primera ronda se hará una misma pregunta para todos los candidatos, y en la segunda y tercera preguntas distintas, eligiendo al azar los turnos para contestar. Tendremos una tómbola de la cual elegiremos los turnos y así estaremos haciéndolo al azar totalmente. Finalmente, en el tercer bloque se dará uso de la voz a cada candidato por 3 minutos, en los que se pide den un mensaje libre. Sin más que agregar al programa, candidatos, conciudadanas y conciudadanos, medios de comunicación presente y digital, público de las redes sociales y presente, nos disponemos a dar inicio al foro. Para presentar a los candidatos, cedo el micrófono a mis compañeros del consejo de Ya no soy espectador y les pido a cada candidato que nos hagan el favor de ponerse de pie al escuchar su nombre
para que nuestro público pueda identificarlos plenamente. Presentación del candidato independiente a cargo de Carlos Escárcega. Buen día, mi nombre es Carlos Escárcega y les presento al candidato independiente José Luis Barraza González. José Luis tiene estudios de ingeniero mecánico administrador y doctor honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Nació en la ciudad de Delicias y reside en Chihuahua. Cuenta con experiencia profesional como empresario y en puestos como director de Coparmex en Chihuahua y a nivel nacional. A continuación, la presentación del candidato de coalición PRI, Partido Verde, PT, PNA, a cargo de José Luis Contreras. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Contreras, consejero de Ya No Soy Espectador, y me toca presentar al candidato Enrique Serrano Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. Enrique Serrano Escobar nació en Altar, Sonora, y tiene estudios de licenciatura en Economía y maestría en Administración. Ha residido en Ciudad Juárez y además tiene experiencia también en el ámbito legislativo, pues fue diputado del Congreso del Estado de Chihuahua. Cuenta con experiencia profesional también como secretario particular del presidente municipal en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez y como oficial mayor en la misma institución. Y por motivos de agenda, el candidato Enrique Serrano Escobar no nos pudo acompañar en este día. Presentación del candidato de Morena a cargo de Pedro Miguel Pérez. Muy buenas tardes. A continuación tenemos al candidato Javier Félix Muñoz del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Javier Félix tiene estudios de Derecho por la UNAM, diplomado en Historia de México por el INA y un curso de Finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Nació en Chihuahua, Chihuahua. Se ha desarrollado en puestos como jefe de vigilancia forestal en el estado de Chihuahua, subgerente de operaciones generales en el CONASUPO y como jefe de promotoría agraria en representación de los pequeños mineros. Muchas gracias, candidato. A continuación, la presentación del PAN a cargo de Humberto Terrazas. Buen día, mi nombre es Humberto Terrazas y les presento al candidato Javier Corral Jurado, del Partido Javier nace en la ciudad de El Paso, Texas, y reside en nuestra ciudad desde su infancia. Es licenciado en Derecho por la UACJ, maestro de Periodismo en la Escuela Carlos Septién García y maestro en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM. Tiene experiencia profesional en el servicio público como diputado del Congreso de Chihuahua, diputado federal y senador de la República, entre otros. Candidato, muchas gracias. A continuación, la presentación de Movimiento Ciudadano a cargo de Fernando López. Buenas tardes. Tenemos al candidato Cruz Pérez Cuellar del Partido Movimiento Ciudadano. Cruz Pérez tiene estudios de licenciatura en Derecho y maestría en Gestión y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Nace y reside en Ciudad Juárez y cuenta con experiencia profesional en el área empresarial. Y ha sido diputado local y federal en el servicio público. Gracias, candidato. Por último, tenemos la presentación del PRD a cargo de Cristian Chapa. Tenemos al candidato Jaime Beltrán del Río. Del Partido de la Revolución Democrática. Jaime tiene estudios de Contaduría Pública y maestría en Impuestos por la UACH. Nace en la ciudad de Camargo y reside en la ciudad de Delicias desde hace 36 años. Cuenta con experiencia profesional en las áreas de gerencia administrativa y contaduría de empresas. Cuenta con su propio despacho de contaduría. Ha sido diputado local y alcalde de la ciudad de Delicias. Gracias, candidato.
Inicio el primer bloque. El primer tema general para el que cada candidato tendrá 2 minutos es el desarrollo social. Candidato Javier Corral Jurado, 2 minutos. Muchas gracias por organizar este foro. Un saludo a todas y a todos. Chihuahua se encuentra en uno de los niveles de mayor deterioro, tanto en la vida personal y social. Nuestro estado pasó de 1995, en el que estaba en el 5º lugar de desarrollo humano, al actual 19 lugar, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las condiciones se han deteriorado. Tenemos en varios de los índices sociales las peores estadísticas. En rezago educativo somos el estado 14, tenemos la entidad federativa que es el 3er lugar. En muerte materno-infantil tenemos los 10 municipios más pobres de México en el estado de Chihuahua, y por supuesto, debo decir, el servicio de salud en pésimas condiciones. Vamos a desarrollar integralmente una política de desarrollo social que atienda, por supuesto, a los que menos tienen, pero lo haremos a través de 2 principales ejes para el incremento del crecimiento económico de Chihuahua. Un acuerdo estatal para mejorar el ingreso salarial de los trabajadores, de las trabajadoras, y por supuesto una política de desarrollo económico en el que el gobierno vuelva a colocarse como el principal promotor e impulsor del crecimiento económico en la generación de micro, pequeñas y medianas empresas. No hay mejor instrumento para combatir la desigualdad social, la falta de oportunidades, que la iniciativa privada, que es una viva fuente de mejoramiento social. Por supuesto, tenemos que ir a programas especiales de atención a mujeres trabajadoras, sobre todo a madres solteras, a niños y a jóvenes, para su reinserción comunitaria y al trabajo. Una política de desarrollo social tiene que garantizar a todas y todos los chihuahuenses una cobertura total en servicios de salud de calidad. Gracias, candidato. Seguimos el micrófono, por favor, al candidato Jaime Beltrán del Río. Muchas gracias, felicidades a la Organización Ciudadana. Ya no soy espectador. Yo creo que tenemos que ser muy puntuales. El estado de Chihuahua, los gobiernos del estado de Chihuahua, en los últimos fácilmente 15 años han dejado de atender a la ciudadanía que más necesita el apoyo del gobierno, la subsidiariedad y la solidaridad con esa población. Lo que traigo en la plataforma política 2016-2021 para el gobierno de Chihuahua trae grandes inclusiones de programas sociales que no son ningún sueño hoy irrealizables, sino que ya forman parte de acciones de gobierno en el municipio de Delicias, que estamos en los primeros 20 lugares de 2.445 municipios de México en el combate a la pobreza. Tenemos que ser subsidiarios. El Estado tiene que salir al frente de la ciudadanía y decirle que también le interesa. Hoy tenemos más de 60 municipios en el abandono del gobierno en políticas públicas para generación de buenos empleos y también para la atención de la salud y de la educación, más el municipio de Juárez. Yo creo que es bien difícil estar hablando hoy del municipio con más potencialidad en nuestro estado de Chihuahua, el municipio de Juárez, el generador del Producto Interno Bruto, y que tengamos esa desigualdad tan tremenda entre los que más tienen y los que menos tienen. Traeremos uniformes escolares gratuitos que le darán la dignidad a nuestros niños, la equidad que necesitan las escuelas. Traemos guarderías infantiles para todas las madres trabajadoras jefas de familia que hoy forman parte de esa masa productiva del estado de Chihuahua de una manera muy importante, sin dejar de ser el motor y el corazón de la familia. Lo haremos desde las 5 de la mañana y en turnos de tercera. Necesitamos proteger lo más sagrado que tenemos, que son nuestros niños. Traemos transporte público gratuito, disminuir en un 50% las cuotas de las universidades públicas y haremos la inclusión necesaria para que sea Chihuahua igual. Gracias, candidato. Candidato Francisco Javier Félix, 2 minutos. El día que
los chihuahuenses y los mexicanos dejemos de ser espectadores y pasemos a ser participantes activos y decididos en la democracia y en todas las actividades sociales, este país va a cambiar. Mientras una parte importante de la población permanezca pasiva, seguirán las cosas como están y seguiremos siendo lo que somos. Lo que somos no es producto de la casualidad, es producto de la causalidad. Hay una causa y hay un efecto. La causa es que hemos tenido gobiernos en la presidencia de la República y en los gobiernos estatales que no han dado para más. El resultado ahí está. Ya lo describió mi tocayo con bastante puntualidad y no lo voy a repetir. Tenemos un modelo de país en los últimos 30 años que ha crecido un 2.5% de promedio. Y aquí en Chihuahua, como sabemos, ha crecido más, hasta el 5%, pero también ha crecido la pobreza extrema. Yo no estoy de acuerdo con que la iniciativa privada es el principal motor de crecimiento del país. El resultado está en ese modelo que ya se describió, con un promedio anual de 2.5% en los últimos 30 años, que es el modelo neoliberal de capitalismo salvaje, en donde el pez grande se come al chico y los resultados los tenemos a la vista. No más aquí en Juárez, 50,000 personas que no tienen gran cosa que comer. Yo impulsaría proyectos de gran alcance, un Pemex solar que modifique radicalmente la estructura de este estado. Candidato Cruz Pérez Cuellar. Muy buenas tardes. Primero, felicitar a Ya No Soy Espectador, de verdad, por este ejercicio democrático. Lamentar el desprecio que el candidato del PRI ha estado haciendo a todos estos espacios. Ojalá que todos corramos la voz de que le huye al debate, le huye a la confrontación de ideas. Es algo verdaderamente lamentable. Juárez, ya se ha hablado del estado, yo creo que está bien, pero en Ciudad Juárez hay 50,000 hogares, de acuerdo así estamos Juárez, a este análisis, que padecen hambre, que no tienen lo suficiente que comer durante la semana. Tenemos el 60% de los empleos formales los da la industria maquiladora y ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Los juarenses, cuando se les pregunta cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan, tienen en primer lugar inseguridad, en segundo lugar corrupción y en tercer lugar pobreza. Esta ciudad, Ciudad Juárez, está viviendo un grave problema de pobreza que tenemos que ver todos porque es importante atenderlo. Hay un grave problema de pobreza urbana. ¿Qué proponemos? Primero, replicar modelos exitosos. Lo que se hizo en Medellín, donde el gobierno le entró a combatir la pobreza, yendo a invertir y generando inversión pública en las colonias más humildes, cambiando totalmente el entorno. Y hay dinero para ello. El gobierno del estado tiene un presupuesto de 62,000 millones de pesos, pero no los gasta en lo que más se necesita. En segundo lugar, un plan de desarrollo económico para la frontera, en donde asumamos el liderazgo frente a la empresa maquiladora que está pagando sueldos de hambre. Y no estoy hablando de otros países. Mientras aquí pagan 6,000 pesos al mes, en Toluca y en Querétaro le están pagando a los obreros 15,000 pesos al mes. Es algo verdaderamente lamentable. Plan de desarrollo económico y un plan de inversión social como lo hicieron en Medellín y que fue muy exitoso. Muchas gracias. Candidato José Luis Vara, 2 minutos. Yo tampoco soy espectador. Me emociona el nombre de este foro porque es la razón por la que hoy yo estoy aquí. Porque me rehúso a ser un espectador. No soy del partido ni de sus millonarios y expendiosos presupuestos de campaña, pero estoy convencido de que los ciudadanos como ustedes y como yo sí podemos y debemos hacer algo por mejorar nuestro estado. Yo soy exatec y me siento en mi casa. Desde el Palacio de Gobierno todo se ve muy bien, pero la realidad de nuestro estado es otra, la que estamos viendo todos los ciudadanos.
La manera en que viven los ciudadanos es el reflejo más claro del desarrollo de un Estado. Limitarse a sobrevivir no significa salir adelante, es no tener futuro. El estudio de la OCDE en 2015 nos muestra claramente que el Estado aún se encuentra muy rezagado en 5 dimensiones: seguridad, educación, gobernanza, salud y vivienda, en las que ocupamos lugares que van del 22 al 29 de los 32 estados que componen el país. Sí, Chihuahua, que era reconocido como uno de los estados con mayor empuje y liderazgo, ahora está en los últimos lugares en la atención a su población. Soy el primero en reconocer el valor de las organizaciones de la sociedad civil para identificar, entender y ágilmente prestar apoyo a la sociedad en su conjunto. Si Juárez ha salido adelante, no es por sus gobiernos, sino a pesar de ellos. Juárez ha mostrado que nunca ha sido una sola persona la que resuelve los problemas, que en realidad fueron la valentía, el amor y el compromiso de todos los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil los que literalmente rescataron la ciudad. Juárez es ejemplo de que la sociedad civil es madura, responsable y capaz de dar seguimiento a las acciones de gobierno y pedir cuentas. De esta manera concluimos con nuestra primera temática general. Antes de pasar a la segunda, queremos hacer una pequeña invitación a los asistentes que ya no alcanzaron lugar. Estamos habilitando otra sala para la retransmisión por internet. Si gustan, en la puerta nos acompañan o los pueden dirigir a dicha sala, o a las personas que quedaron sin poder ingresar a esta sala también. Gracias. Nuestro segundo tema general: las finanzas estatales. Invertiremos el orden, empezando con el candidato José Luis Barraza. 2 minutos, candidato. Muy bien. Los recursos de la ciudadanía solo deben estar invertidos en el bienestar de la ciudadanía, no en lujos, fiestas y helicópteros. No requerimos de magos de las finanzas públicas especialistas en desaparecer el dinero con artilugios oscuros y simulaciones. Urge honestidad y transparencia financiera. Las participaciones, la disciplina fiscal, buena planeación, seguimiento y controles transparentes, no simulación. Las participaciones federales son la principal fuente de ingreso del gobierno estatal. En 2009 debíamos el equivalente a poco más del 100% de las participaciones federales. Ahora debemos el equivalente a más del 200% y seguimos circulando entre baches. ¿Con qué va a comer una familia que debe más del doble de lo que recibe en un año? ¿A qué le estamos orillando? A hipotecar su futuro. Proponemos presupuestos justos y acordes a las necesidades de la ciudadanía, no a los caprichos de los gobernantes. Transparencia real, no simulada. Presentar trimestralmente el avance físico y financiero de todos los programas presupuestarios, con montos aprobados, pagados y ejercidos, y no información fragmentada. Transparentar el uso y movimiento de los fideicomisos, el gasto público vinculado a metas de desempeño y una acción legal para la recuperación de fondos malversados. Muchas gracias. Gracias. 2 minutos. Bueno, como ustedes saben, las finanzas estatales son un desastre. Tenemos una deuda de más de 43,000 millones de pesos. Lo que nosotros planteamos primero es una obligación que tiene el gobierno entrante de auditar al gobierno saliente para aclarar y que rindan cuentas los que han desfalcado a nuestro Estado. En segundo lugar, transparentar la deuda. Hoy hay una discusión entre el actual gobernador y el exgobernador sobre la deuda. Los juarenses, los chihuahuenses tenemos todo el derecho de saber cuánto y a quién se le debe en el Estado. Tercero, un plan de austeridad. He venido planteando a lo largo de toda la campaña que durante los próximos 5 años no se va a construir un solo edificio para albergar oficinas públicas. Está el caso del pueblito mexicano aquí, que no le sirve realmente a los juarenses, habiendo tantas carencias, tantos baches, tantas escuelas sin equipar, o el centro de justicia en Chihuahua que costó 2,000 millones de pesos. Imagínense todo ese dinero en las calles de nuestra ciudad y la infraestructura urbana. Cuarto, renegociar la deuda sin contratar, hacer un compromiso que en los próximos 5 años no se contrate deuda, y para eso vamos a tener el plan de austeridad.
y una nueva ley de coordinación hacendaria, impulsar. Hoy, la legislación que tenemos, la ciudad más afectada, más dañada por el tema de la distribución de los recursos públicos es Ciudad Juárez. Es totalmente discrecional el recurso que el gobernador entrega a los diferentes municipios del estado. Y como siempre ha pasado durante los últimos años, el más afectado es Ciudad Juárez. Necesitamos una ley de coordinación hacendaria que tome en cuenta la población, que tome en cuenta la recaudación de impuestos propios y que tome en cuenta también la generación de impuestos, el pago de impuestos que hace Ciudad Juárez. Con una nueva ley de coordinación fiscal, Juárez va a tener los recursos que se merece y que se le ha negado en los últimos 20 años. Gracias, señor. Dos minutos, candidato. Yo dije que las finanzas públicas no tenían como principal motor a la iniciativa privada. No dije que la iniciativa privada no era importante, por supuesto que sí es importante. Yo dije que no es la más importante, no la ha sido la más importante en la historia de México. Ejemplo, en contra de ese 2.5% de crecimiento en los últimos 30 años del Producto Interno Bruto Nacional, hubo antes de eso, más o menos del 40 al 70 aproximadamente, un crecimiento del doble, del 6%. ¿Qué generó ese crecimiento del doble? No fue las finanzas privadas, fue la inversión pública. En este momento, con Peña Nieto, estamos en los niveles más bajos de inversión pública de la historia de México. El modelo del país que nos impuso el PRI y el PAN nos ha llevado a esta situación, porque es un modelo que se basa en que las utilidades se privatizan y las deudas se socializan. Así se vendieron más de 1000 empresas, las principales de México, y actualmente están rematadas en ventas de garage, lo que era la empresa más importante de México, que es la Pemex, junto con la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas que fueron baluarte de nuestro país, que aportaron, esas son las empresas. Yo quisiera saber qué empresa aportó entre el 30 y el 40% de los ingresos fiscales federales, como lo hizo Pemex. No existe ninguna otra empresa privada. Es la inversión pública, privada, no la privada, la que ha generado en otros tiempos la riqueza de este país. Con esta inversión pública y con las ganancias de Pemex se hicieron la tercera parte de los hospitales, la tercera parte de las escuelas, la tercera parte de toda la obra pública. Muchas gracias. Básicamente tenemos tres causales importantes que tienen al Estado de Chihuahua en este endeudamiento feroz. Primero, la corrupción y la falta de transparencia. Segundo, la ineficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Y tercero, la inequidad y una ley de coordinación fiscal que no privilegie nada al Estado de Chihuahua y que hoy, tan solo en el sector educativo y el sector salud, tiene un boquete que supera los 15,000 millones de pesos. Y les digo, la Federación, el Estado de Chihuahua gasta 22 mil millones de pesos en el gasto educativo, de los cuales recibe aportaciones y participaciones federales por un monto de 12,000 millones de pesos. Desde el año pasado vengo diciendo en la pre-campaña que está ahorita una conjunción de ciudadanía, de gobierno para la gestión ante el gobierno federal y pedir equidad en el trato del gasto educativo. El Estado de Puebla, la Ciudad de México, el antes Instituto Federal no pagan un centavo de gasto educativo. Qué bueno que desde campaña ya hay acciones de gobierno que estoy haciendo antes de ser gobernador. Les comento que ya hace unos días vino a anunciar el gobierno del Estado que ya resolvieron ese boquete de 10,000 millones de pesos en el gasto educativo con gobierno federal, que será a partir de 2017 y el otro 25% en otros 5 años. Qué bueno que se están preocupando, porque hoy Chihuahua realmente necesitamos meterle la mano al déficit anual. Necesitamos transparentar las finanzas públicas, necesitamos que haya consejos consultivos ciudadanos conformados por sector productivo, sector educativo de investigación, sector de la sociedad civil y el sector de gobierno, para poder abrir a la ciudadanía las cuentas del gobierno y entender que solo juntos detenemos el flujo del déficit anual.
les garantizo que en los 5 años de gobierno no tendremos un centavo de nueva deuda y tendremos que analizar los contratos y decomisos que hoy existen para saber que podemos resolver la deuda actual. Candidato Javier Corral Jurado, 2 minutos. Gracias. Lo más grave de la deuda de Chihuahua es el costo de contratación de esta deuda. Efectivamente, aquí se ha dicho, hay un monto de casi 43,000 millones de pesos. El anterior gobierno dejó la deuda de Chihuahua en cerca de 12,000 millones de pesos y en estos 5 años y medio la deuda está en casi 43,000 millones de pesos. Pero la deuda nacional per cápita número 1 es la de Chihuahua. Lo más grave es que no está asociada ni a la inversión en infraestructura ni al crecimiento económico. Por eso es un imperativo que la deuda sea debidamente auditada y clasificada y separada. Tenemos que ir a revisar cada uno de los contratos del endeudamiento público de Chihuahua. Y por supuesto, enfrentar el servicio de la deuda también requiere de una renegociación, una reingeniería financiera. Chihuahua tiene que destinar anualmente casi 1.500 millones de pesos, tanto al pago de intereses como a pagos de la deuda. Es muy importante deslindar responsabilidades, porque en esa contratación también hubo abusos, hubo corrupción política, no solamente de los gobernantes, sino también de algunas instituciones financieras. Por supuesto, lo más importante que necesita Chihuahua en sus finanzas es una reorganización del presupuesto, una reordenación del gasto público. Hay que invertir el gasto actualmente, 3 veces el gasto es administrativo y solamente una cuarta parte, vamos a decirlo así, es al fomento gasto productivo. Un gobierno que acabe con el despilfarro, con el dispendio, pero también con los aviones, los guaruras, las fiestas, los vinos de 100,000 pesos. Hay que hacer un gobierno austero, transparente, hay que abrir licitaciones, contratos, acciones. El gobierno de Chihuahua tiene también un compromiso, una nueva ley de coordinación fiscal. Gracias, candidato. De esta manera concluimos nuestro segundo bloque, el segundo tema de nuestro primer bloque. Antes de continuar con el tercero, queremos recordarles a nuestros candidatos. Estamos manejando los tiempos mediante el cronómetro que aparece en la tableta frente a ustedes y los semáforos de amarillo 15 segundos y rojo concluyó su tiempo. Gracias. El tercer tema de este bloque, la corrupción e impunidad. Nuevamente invertimos el orden. Comenzamos. Candidato Javier Corral Jurado, 2 minutos. Chihuahua es el estado clasificado como el más corrupto del país. El gobernador del estado, César Duarte, está acusado penalmente en la PGR por varios delitos, entre ellos peculado e enriquecimiento ilícito. En esa investigación existen hoy elementos suficientes para ejercer una acción penal en contra del gobernador de Chihuahua. Yo he sostenido que es fundamental esa acción. O la realiza la federación o por supuesto nosotros también actuaremos por nuestra cuenta. Es importante acabar con el pacto de impunidad, que es transversal a la clase política a niveles de gobierno. Es muy importante hacerlo no por venganza política, por revancha personal, sino por un acto de justicia. Y no solo se trata de llevar a Duarte a la cárcel, se trata de recuperar lo robado y ese dinero devolverlo en favor de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros adultos mayores. Por supuesto que hacer justicia en el caso de Duarte es un imperativo moral de todos los chihuahuenses y ni más ni menos que eso es lo que está en esta elección. Hacer justicia es un reclamo de muchos chihuahuenses que hace más de 2 años nos agrupamos en la Unión Ciudadana para exigir castigo al latrocinio, al saqueo, a la impunidad. Pero también tenemos que hacer un gobierno abierto. El mejor antídoto en contra de la corrupción es la transparencia. Hay que tener apertura total en el presupuesto, en el contrato, en las licitaciones, en las acciones. Hay que hacer un gobierno realmente de transparencia absoluta. Mi gobierno se va a comprometer con la plataforma 3 de 3. Vamos a llevar a la ley de responsabilidades de los servidores públicos la declaración fiscal, patrimonial, de intereses, no solo del gobernador,
sino de los que participen en el gabinete. Y vamos a hacer realmente una fiscalía anticorrupción en el Estado, no el remedio que acaba de hacer el Congreso de Chihuahua, donde dejó al gobernador como el responsable final del combate a la corrupción. Es como si al frente del combate a las drogas pusiéramos al Chapo Guzmán. Tiene que haber una real... Gracias, candidato. Gracias. Candidato Jaime Beltrán del Río, 2 minutos. El asunto de la... El asunto... Bueno. ¿Se escucha? Ok. El asunto a la corrupción en el estado de Chihuahua debe llevar dos tendencias: acciones correctivas y acciones preventivas. Y lo he dicho de una manera muy clara: necesitamos privilegiar nuevamente el respeto a las instituciones, la separación auténtica de los poderes. Ya no más órdenes del gobernador al poder legislativo, ya no más órdenes del gobernador al poder judicial. Necesitamos pues vivir en esa república en la que soñamos y en la que nosotros hemos participado de manera democrática. Hoy estoy proponiendo acciones de gobierno contundentes. Necesitamos gobernar ya con la ciudadanía y para la ciudadanía. Hoy necesitamos que los sectores de Chihuahua se involucren en la toma de decisiones y que se transparenten los grandes programas y las grandes inversiones en Chihuahua. Tendremos consejos consultivos ciudadanos honoríficos que salgan del Congreso del Estado y que, aunque no sean decisiones vinculatorias, el gobierno del Estado se verá muy difícil desoír los consejos, el análisis de la ciudadanía en acciones de gobierno. Así va a ser temática: un consejo consultivo para inversión en obra pública, otro consejo consultivo para desarrollo social y humano, incluyendo salud y educación, otro consejo consultivo para generación de empleos y desarrollo económico, y el cuarto precisamente para seguridad y justicia. La participación del sector productivo empresarial, del sector educativo, del sector social y de los mismos organismos especialistas, colegios de ingenieros, de arquitectos en caso de obra pública, los colegios de médicos en materia de desarrollo social, nos permitirán saber presupuestos, bases de licitación, nos permitirán conocer análisis de costo-beneficio, y eso transparentará los recursos y evitará meterle la mano al cajón. Eso es lo preventivo. Y lo correctivo: cualquiera que trabaje en las instituciones, habrá justicia en Chihuahua. Candidato Javier Félix. Ya he dicho muchas veces que el primer día que sea gobernador, si el pueblo de Chihuahua quiere, ordenaré una auditoría a las finanzas del Estado y consignaré los resultados de esa auditoría a la Fiscalía para que proceda penalmente. Ya no voy a insistir más sobre ese punto porque yo creo que ya está bastante trillado. A mí, más que la corrupción del pasado, que sí me interesa, y ya dije cómo, me interesa la corrupción del futuro y la impunidad del futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si cualquiera de nosotros, obviamente alguno de nosotros será gobernador, ¿qué va a hacer si a la hora de la hora decimos que vamos a ser muy honestos y resulta que entramos a robar? ¿Qué van a hacer los ciudadanos? ¿Van a continuar otros 5 años igual? ¿Vamos a continuar así? ¿O se haría? Y yo invito, no reto, invito fraternalmente a mis compañeros contendientes aquí a que los 2 años y medio nos sometamos a una revocación o ratificación de mandato para ver si es cierto que nosotros cumplimos lo que ofrecemos o decimos una cosa y hacemos otra. Mientras el político o los políticos no se nos ponga un alto y no se saque aquí de Chihuahua el primer gobernador que sea corrupto, la mata va a seguir dando y en el pecado tendremos la penitencia, porque a la hora de la hora no hacemos nada y únicamente nos quedamos viendo que sigan robando los que siempre han robado. Hay excepciones, pero yo creo que es la regla general. El pueblo tiene que participar y yo enviaría una ley de participación ciudadana que ponga los medios precisos para que esto no sea una figura retórica, sino que la participación sea efectiva y pueda destituir a alguien. No se requiere siquiera una ley, lo que se requiere es voluntad. Con la voluntad basta, como lo hizo Manuel en el derecho.
Candidato Cruz Pérez Cuellar, 2 minutos. Coincido con Javier Félix, creo que es imperativo hacer justicia en Chihuahua, pero es todavía más importante qué compromisos hacemos nosotros de cara a los juarenses, a los chihuahuenses en este tema. Nosotros tenemos 3 propuestas concretas que Movimiento Ciudadano está haciendo a lo largo y a lo ancho del país. La primera es igual a lo que decía aquí Javier, la ratificación del mandato. PRI y PAN aprueban la reelección, que no está bien, es decir, hay un premio para aquel funcionario que haga las cosas bien, pero no quisieron aprobar el castigo para el que lo haga mal. Estamos totalmente de acuerdo y está presentado como iniciativa de ley en el Congreso de la Unión la ratificación del mandato, es decir, que a la mitad del periodo, si los ciudadanos no están de acuerdo con el desempeño del gobernador o del presidente municipal, se pueda hacer un plebiscito y se vayan a su casa. Segundo, presupuesto participativo. Hoy en Jalisco los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano es el único lugar del país donde cuando el ciudadano va a pagar el impuesto predial, se le pregunta de las obras prioritarias en qué quiere que se gaste su dinero, se invierta su dinero. El único lugar en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, y es un compromiso que estamos haciendo en Chihuahua. Y en tercer lugar, auditoría ciudadana. Esto de las fiscalías, esta que se crea, las que se proponen aquí, eso nunca va a funcionar. Es como lo que pasó con Peña Nieto, que le encuentran a la esposa a la Casa Blanca y luego, pues él pone al que la va a investigar y ya dijo que todo estaba bien. No, lo que propone Movimiento Ciudadano es una auditoría ciudadana, que sea un consejo ciudadano, que no tenga ninguna vinculación con el gobernador del estado, ni por la vía de la nómina, ni por la vía de la proveeduría, el que audite los recursos públicos. Es un compromiso que venimos haciendo desde que arrancamos la campaña. Un consejo ciudadano que audite los recursos públicos del gobierno del estado y que no tenga ninguna vinculación. Esas son las 3 propuestas para combatir la corrupción y la impunidad: ratificación de mandato, presupuesto participativo y auditoría ciudadana. Candidato José Luis Barraza, 2 minutos, por favor. No queremos más simulaciones, fiscalías y leyes anticorrupción de vacilada. Son fiscalías patito como las que nos han presentado hace un par de semanas, o que se queden en el papel solamente. No queremos atole con el dedo. Lo importante es que la corrupción no quede impune para que no prolifere. Vamos por 0 corrupción y 0 impunidad, porque hasta hoy los actos de corrupción se exhiben, pero no se persiguen y mucho menos se consignan. De la noche a la mañana los partidos parece que están haciendo acto de contrición y van a combatir la corrupción. Juran que ahora sí van a luchar contra los corruptos, con una ley a la que ellos mismos le pusieron todo tipo de trabas, como para decirnos que tuvieron toda la intención, pero ahí se las debemos para la otra. Y así quieren que les creamos nuevamente. Se requiere de un compromiso verdadero de la autoridad, una autoridad que no le deba la candidatura o el puesto a su partido, que no vea por el bien de nosotros los ciudadanos y que no ande votando en contra de los intereses de la población porque se lo pide su bancada, como sucedió con el aumento del IVA en Ángel Juárez. Todavía no está la ley y el PRI ya está proponiendo en la Cámara de Diputados otorgar el perdón a los servidores públicos que hayan cometido desvíos de recursos. Lo dice el INEGI, Chihuahua es el estado donde hay más incidencia de actos de corrupción, el doble del promedio nacional. 44,000 de cada 100,000 habitantes dijo haber sido víctima de algún acto de corrupción en Chihuahua. La corrupción no es nuestro destino, ni la traemos en el ADN. Hay que tener mano firme, sin ningún tipo de compromisos políticos, para que la corrupción no quede impune y para transparentar la administración pública de manera tal que no haya lugares oscuritos donde prolifere. Vamos por transparencia absoluta, por fiscalía autónoma, para una auditoría ciudadana. Gracias, candidato. Gracias. Nuestro último tema del bloque, seguridad en el Estado. Nuevamente invertimos el orden. Comenzamos con el candidato José Luis Barraza. 2 minutos. Todos sabemos que el tema de la seguridad no está del todo resuelto y que repunta en cualquier oportunidad. La inseguridad crece en donde el gobierno ha dejado de hacer su trabajo, donde por estar ocupados en la grilla, en hacer negocios personales y corruptelas, se les olvida la función pública. Justamente esos vacíos de autoridad, esas áreas grises y la falta de respuesta a las necesidades sociales
son los que alimentan y dan espacio para que surjan los grupos delincuenciales. Un gobierno que no está distraído en grillas de los partidos, que sí está enfocado en lo que verdaderamente debe de hacer, es el que verdaderamente va cerrando filas con la ciudadanía para prevenir y combatir el crimen. Hay que contar con un gobierno que no busque cubrir la problemática con la información más conveniente para cuidar su propia imagen, sino que acepte la realidad y actúe en consecuencia, que actúe con transparencia e interés en combatir a la impunidad para que con mayores y más rápidos resultados los ciudadanos podamos retomar la confianza en las instituciones de procuración de justicia. Proponemos fortalecer los sistemas de inteligencia policial, dignificar la labor de quienes tienen como misión cuidar de la ciudadanía a través de una mayor efectividad en la procuración de justicia, contar con mecanismos de denuncia eficientes y seguros, priorizar la atención a víctimas del delito, reforzar la comunicación y coordinación con la Federación, municipios y observatorios ciudadanos. Personalmente voy a pedir el apoyo del General Secretario de Defensa y del Almirante Secretario de la Marina, fortalecer las capacidades de aprendizaje institucional en las actividades ministeriales a mi fin de minimizar el número de casos liberados. Muchas gracias. Gracias. 2 minutos, por favor. Bueno, me parece que vivimos dos realidades. En algunas ciudades, aunque de repente repuntan, ha habido una baja en los delitos, pero en la Sierra de Chihuahua, acabo de estar allá, es una verdadera tragedia que el gobierno estatal se niega a reconocer un día y el otro también, como si con declaraciones a los medios fuera a desaparecer la inseguridad. Entonces tendremos que tener dos políticas de seguridad en el Estado. En la Sierra lo que yo estoy planteando es desaparecer las policías municipales, tener ahí un mando único, reformar la ley, porque hay no más de dos sopas. El alcalde que quisiera enfrentar al crimen no puede, no tiene los recursos para hacerlo. Y los que están del lado del crimen, bueno, pues la policía municipal es una fuerza más del crimen organizado porque están a las órdenes del crimen. Hay que desaparecer las policías municipales y entrar y asumir el mando de la policía estatal en coordinación con la autoridad federal, como lo decía el ingeniero Barras. Y en las ciudades, ¿qué tenemos que hacer? Primero, una política integral. Debemos, ya lo decía hace rato en otra intervención, el ejemplo de Medellín, donde con intervención social, con inversión pública, con inversión en infraestructura, con participación ciudadana, en las áreas más pobres de Medellín, se cambió la realidad y eso fue cambiando el tema de la seguridad. En segundo lugar, el equipamiento, la alta tecnología. No tenemos cámaras. En Ciudad Juárez es terrible la situación. Las cámaras que se ubican en las calles son los principales enemigos de los criminales. Entonces yo propongo alta tecnología, equipar con cámaras las ciudades, las principales ciudades del estado, y finalmente crear una universidad estatal de policía. El cambio de sistema penal fue bueno para el Estado, o es bueno, no ha sido bueno, porque no hay, el sistema es bueno, no hay tecnología para perseguir los delitos. Tenemos a nuestro alcance alta tecnología para poder resolver los delitos, simplemente aquí en Estados Unidos, y en el Estado no se ha invertido prácticamente nada para capacitar a los policías investigadores. Estas son algunas de nuestras propuestas. La delincuencia organizada se ha fusionado con el Estado. La frase es dura, pero no es mía. Es de un ministro de la Suprema Corte de Justicia en funciones que se llama José Ramón Cosío y fue publicada en una editorial del Universal que guardo en mi archivo. Ese es el problema de fondo en el país. La corrupción viene de arriba para abajo. Hay presidentes municipales corruptos porque hay gobernadores corruptos, y hay gobernadores corruptos porque hay presidentes de la República corruptos y no se les hace nada. No es cierto que la corrupción es un monopolio de los partidos políticos. La corrupción es una gama muy amplia, una red muy amplia que sí está en los partidos, no en todos tampoco, ni de la misma forma, pero también está en el sector empresarial. Hay muchos casos de eso. También está en las iglesias, también está en las escuelas, también está en la gobernación. Decía Bertolt Brecht que en el pueblo está lo mejor y lo peor. La corrupción no se puede quitar por arte de magia.
la impunidad, la inseguridad. Es cierto que hay disminuidos secuestros y otros hechos violentos de ese tipo. Es cierto, yo no lo voy a negar. Pero también es cierto que las estadísticas se ven de una forma cuando se ven de afuera a cuando te tocan a ti o a una persona cercana. A nosotros, a un compañero que se llama Gabriel, candidato suplente a una diputación por Chihuahua, lo atendieron, lo llevaron a una cárcel sin orden de aprehensión. Antes de liberarlo por presiones sociales, lo insultaron, lo escupieron, lo orinaron y dijeron que todo era órdenes del jefe. Esa es la democracia que vivimos. Gracias, candidato. Para nadie es un secreto que la inseguridad está permeando en la periferia del estado de Chihuahua. La temática hoy aquí en la ciudad más importante del estado no es la de diario, en el café, en el hogar, en los parques públicos. Ya no es la inseguridad, es la corrupción. Sin embargo, basta recorrer los municipios de las orillas del estado de Chihuahua para darse cuenta de la falta de esperanza, para darse cuenta de los campos yermos, para darse cuenta que la gente lo único que aspira es a salir, a huir de su municipio y a concentrarse en las ciudades más importantes del estado o huir al extranjero. Hoy las poblaciones están secuestradas por la inseguridad, por el crimen organizado en esos municipios. Necesitamos pues tomar medidas correctivas y medidas preventivas, que es lo más importante para combatir la inseguridad. Las medidas correctivas: necesitamos atender de manera urgente esos municipios con inversión, con trabajo, con educación, con oportunidades, y necesitamos que el Estado, la Federación y los municipios tomen la seguridad de esos lugares de manera conjunta. Necesitamos en esos lugares el concurso de la Federación y el Estado para restablecer esa seguridad jurídica que hoy no tienen, y necesitamos, dicen que la población, si tiene educación, si tiene alimento, si tiene oportunidades de trabajo y si tiene también oportunidades de generar negocio, eso es el mejor remedio para combatir la inseguridad. Hoy necesitamos profesionalizar todos los cuerpos policiales. Yo vi a mi compañero Barraza que se dedicó a puras actividades correctivas, a pura policía. La seguridad tiene que ver también con la prevención. Vamos a luchar por la ciudadanía que más necesita y que haya igualdad de oportunidades en el estado de Chihuahua. Candidato Javier Toral, 2 minutos. Gracias. En el tema de la inseguridad pública, es muy importante que los gobiernos se conduzcan con apego a la verdad. Es un doble crimen cuando se trata de alterar, de ocultar, de maquillar las cifras con el propósito de salir adelante, o en términos político-electorales, o de la imagen del gobernador. Chihuahua necesita una fiscalía autónoma verdadera y, por supuesto, la independencia y la autonomía de los servicios periciales y de la estadística delictiva en el estado. En efecto, aquí en Juárez ha descendido el índice delictivo en delitos de alto impacto, pero Chihuahua sigue teniendo una estadística muy alta en homicidios dolosos, en robos patrimoniales y sobre todo en desaparición forzada. El gran problema es que hay 2 instituciones, por cierto, de la Federación, que tienen cifras distintas sobre Chihuahua. Una de ellas es el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la otra es el INEGI. 2 instituciones federales. ¿Cuáles dicen la verdad sobre Chihuahua? ¿O quién alimenta las cifras de una y otra? Autonomía a la Fiscalía. Modelo de participación ciudadana como un modelo efectivo y exitoso. Visibilizar los problemas, obligar a la coordinación interinstitucional entre autoridades, dar seguimiento a las metas, a los objetivos. Ese es un modelo efectivo. Dignificación policíaca es fundamental. Mejores salarios a los policías, prestaciones, por supuesto, becas para sus hijos, oportunidades de crecimiento familiar y personal a los policías. Hay que limpiar, sí, los mandos, y sobre todo los mandos medios, pero dignificar la tarea policial. Y, por supuesto, combate a la corrupción. También creo que la inseguridad tiene su base en la enorme desigualdad social, y procurar un desarrollo económico
en donde la gente tenga mejores ingresos, es la mejor forma. Muchas gracias. Con este bloque y de la propia voz de los candidatos podemos conocer sus posicionamientos en cada uno de estos temas que sin duda se encuentran en el centro del debate público nacional. Continuamos con el segundo bloque, en el que se harán las 3 rondas de preguntas a los candidatos con 1 minuto para sus respuestas. La primera pregunta, que será la fija, es decir, la que contestarán todos los candidatos, es: muchas de las propuestas de los candidatos a gobernadores realmente son responsabilidades y obligaciones del cargo al que aspiran. Más allá de dichas propuestas, ¿qué proyectos innovadores nos ofrecen su plan de gobierno? Nuevamente invertimos el orden, iniciamos con el candidato Javier Corral. Gracias. Yo lo que creo es que la principal reforma que necesita Chihuahua, por supuesto, es una reforma de carácter político, que ponga en el centro una nueva relación entre la autoridad y la sociedad. Impulsar la participación efectiva no solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino de gremios, de sindicatos, de organismos empresariales, de instituciones de educación superior, para participar en la toma de decisiones. Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Esto tiene que ver con limitarse el propio poder, para darle espacio y recuperar el gobierno como el principal espacio público de la sociedad. Transformar la relación entre autoridades y ciudadanos está en el centro de una verdadera transformación política que puede permear a otros ámbitos, tanto de lo económico, de lo social, en materia de seguridad, en materia de política económica. Lo más importante es volver a colocar al ciudadano como sujeto esencial de la política y como el destinatario final de toda política pública. Candidato Jaime Beltrán del Río, 1 minuto. Ya Chihuahua no aguanta un gobierno de una sola persona. En Chihuahua, mi programa de gobierno les garantizo que haremos una coalición en el gobierno del Estado. En esta misma semana que iniciará, empezaremos a sacar las convocatorias para las secretarías de gobierno en el Estado. Empezaremos con el secretario de Salud y así de esa manera garantizaremos que no más cuotas de partidos, no más cuotas de compadres, no más compromisos personales, familiares, sino los mejores hombres y las mejores mujeres estarán tomando las decisiones que quiere la ciudadanía, que además será un gobierno de la ciudadanía para la ciudadanía. Hoy estamos incluyendo en los consejos consultivos ciudadanos toma de decisiones en todas las áreas de gobierno. Los mejores hombres y mujeres escogidos por la sociedad, las mejores obras escogidas por la sociedad y la transparencia y corrupción acabada por la misma sociedad. Gracias. Voy a permitir repetir la pregunta, candidatos. Muchas de las propuestas de los candidatos a gobernadores realmente son responsabilidades y obligaciones del cargo al que aspiran. Más allá de dichas propuestas, ¿qué proyectos innovadores nos ofrecen su plan de gobierno? Candidato Francisco Javier Félix, 1 minuto. El proyecto, yo creo, más innovador, ya lo propuse y lo voy a repetir. La única forma que tenemos los chihuahuenses de evitar gobernadores corruptos e ineficientes es destituir a un gobernador corrupto. No hay otra. Lo demás son ilusiones. Aquí estamos 5. Yo he escuchado aquí a mi amigo, todos espero que sean mis amigos. A Cruz, ¿verdad? A Cruz. Dije que espero, no sé si algún día lo sea, pero lo espero sinceramente. Nomás a él lo escuché que dijera que sí se sometía a una revocación de mandato, ¿verdad? Los demás, pues no sé. El silencio hablará por ellos. Yo creo que este es el momento entre ustedes para que se definan ante una situación y pues si se quedan callados, pues por alguna razón será. Gracias, candidato. Candidato Cruz Pérez, 1 minuto. Bueno, innovadoras, bueno, coincido con Javier Félix, la ratificación de mandato, el tema de la auditoría ciudadana, que ya mencionamos, un consejo ciudadano que audita el gobierno. Innovadora también es el tema del presupuesto participativo, que solamente, insisto, se da en Jalisco en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, los gobiernos municipales
Es el único lugar del país donde los ciudadanos deciden en qué se invierten los recursos que pagan, cuando pagan, perdón, su predial. Y otra que yo creo que es innovadora, que la he propuesto desde hace muchos años, es crear una lotería estatal para la educación. Con este problema que tenemos en las finanzas tenemos que ser muy creativos. Y yo estoy planteando crear una lotería estatal que se maneje de manera transparente y donde el 100% de las ganancias se destinen a equipamiento de escuelas públicas. Hay que ver cómo estudian los hijos de Juárez, los hijos de Chihuahua en las escuelas públicas. Es verdaderamente lamentable y tenemos que ser creativos para generar recursos y con manejo transparente equipar todas las escuelas públicas de nuestro estado. Gracias. Un minuto. Uno de los proyectos innovadores que hemos venido presentando durante nuestra campaña es la del primer empleo. Nosotros lo que queremos ofrecer a los jóvenes recién graduados con un título profesional, técnico o de una universidad es que nosotros podamos pagar los primeros 6 meses de sueldo para un grupo de 20 jóvenes en cada empresa en donde podamos nosotros colocar a todos estos recién graduados para que adquieran experiencia, porque no consiguen trabajo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no les dan trabajo. Entonces vamos a romper ese círculo vicioso para que los jóvenes que puedan continuar su trabajo en una empresa donde estén becados, entre comillas, con su sueldo por parte del gobierno estatal, puedan continuar, y los que no ya llevan en su currículum 6 meses de experiencia que pueden presentar. Muchas gracias. La segunda y tercera ronda, preguntas al azar. Frente a cada candidato se encuentran escritas las 12, más bien dentro de su carpeta, las 12 preguntas a las que se sorteará el turno para responder en 1 minuto cada una. En la tómbola que tiene aquí nuestra compañera, una pequeña tómbola, se encuentran los números de las preguntas. Utilizaremos el mismo orden en que se ubican en el panel para el sorteo, invirtiendo el orden de ubicación en cada ronda. Nos vemos de 1 a 100. Las preguntas. Bueno, me gusta abrir el papel, me dice que no me leo la pregunta. ¿12? 12. Número 12. El bono demográfico podría representar un costo de no darse las políticas necesarias para enfrentar dicho fenómeno. ¿Cómo resolverá su gobierno para evitar el riesgo que dicho fenómeno representa? 1 minuto. ¿Cómo no? Pues yo creo que definitivamente dándoles más y mejores oportunidades a los jóvenes para que nosotros aprovechemos precisamente el bono demográfico que estamos viviendo y que pronto nos va a alcanzar el destino. Definitivamente los jóvenes son el futuro de nuestro estado, de nuestro país, y tenemos que darle todas las facilidades para que se desarrolle, como es el caso del primer empleo que mencionaba hace un momento. Creo que los jóvenes tendrán un proceso innovador en mi gobierno, tendrán la capacidad de estar presentando proyectos para que los estemos desarrollando desde el gobierno con todo el apoyo y todos los incentivos necesarios para que sigamos creciendo de manera más sostenida y más sustentable. Muchas gracias. Me dice por favor su número de pregunta. Número 7. Siendo la obra pública uno de los principales intereses e indicadores de un gobierno, ¿cuál es el mecanismo que su gobierno adoptará para transparentar los procesos de licitación y ejecución de las obras públicas? 1 minuto. Bueno, primero diría, en el tema de obra pública, reiterar lo que he venido comentando. Tendremos un plan de austeridad para no construir ninguna obra que tenga que ver con alojamiento de funcionarios públicos o remodelación de oficinas. Lo digo un poco en broma, un poco en serio, pero es lo que pasa siempre con los gobiernos. No vamos a pintar las patrullas naranjas, porque eso es lo que hacen los gobiernos, llegar y pintar. Nosotros vamos a hacer obra pública de interés social. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, van a ser totalmente abiertas y transparentes las licitaciones. Y recuerden que había además
estamos haciendo el compromiso de que será un consejo ciudadano el que va a auditar el ejercicio de los recursos públicos en el gobierno que pretendemos encabezar a partir de octubre. Entonces, por un lado, no gastar el dinero en tonterías, invertirlo en obra social, transparencia total en las licitaciones y que los ciudadanos sean los que auditen al gobierno del Estado. Gracias. Por favor, me dice su número, compañero. 8. Número 8. Según el Coneval, Chihuahua es el estado con mayor incremento de habitantes en condiciones de pobreza extrema, presentando un aumento del 47% en el periodo del 2012 al 2014. ¿Qué medidas implementaría para combatir la pobreza extrema en el estado de Chihuahua? Un minuto. Ya dije anteriormente que se puede tener crecimiento económico y se puede tener al mismo tiempo aumento de la pobreza extrema. Es muy sencillo por qué sucede eso. El crecimiento económico no quiere decir distribución del ingreso. Por eso es que tenemos a nivel nacional un crecimiento económico, pero para el 1%. Para el otro 99%, por lo que crece son los problemas. ¿Qué medidas? Hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero para mencionar una sola en un espacio corto de tiempo, haría lo que esté a mi alcance con mis facultades para que en las 300,000 personas que trabajan en las maquiladoras exista un sindicalismo libre para que no estén sujetos al PRI, a la CROC y a la CTM, para que sea un sindicalismo fuerte que cree empresas más fuertes, que ganen más dinero y para que los 300,000 trabajadores que están en las maquiladoras tengan mejores ingresos. Gracias, compañero. Número 1. Según el Departamento de Defensa Ambiental de los Estados Unidos, en el proceso del fracking se utilizan más de 600 químicos por pozo, incluyendo agentes cancerígenos. ¿Cuál sería su postura respecto a la práctica del fracking para la explotación de gas shale en el estado? Con los datos que me acaba de pasar me está dando la respuesta, lógico. No hay un gobernante responsable que pueda ir en contra de la salud de sus gobernados. Asimismo, no podemos ir en contra de la sociedad. Las grandes decisiones del Estado no las toma un gobierno, un gobernante, la toma la sociedad. Yo creo que tendremos que hacer estudios muy concienzudos, así como hacemos en otros aspectos de la defensa ambiental aquí en nuestro país, para poder tomar decisiones al respecto. No estoy a favor del fracking, no estoy a favor de la explotación del gas shale de Chihuahua, porque yo también creo que no solo se lesiona la salud de los habitantes, sino también se deteriora el ambiente de nuestro estado de Chihuahua, se lesiona pues la integridad de nuestro estado y nuestras familias. Gracias. Es la número 5. Número 5. ¿Cómo garantiza que el manejo de los recursos del Estado estarán libres de conflictos de interés de los funcionarios a su cargo? Un minuto. Bueno, lo había comentado, por cierto, nada más digo que estoy de acuerdo con la posición de Beltrán del Río en el tema del fracking. Yo también creo que es una técnica muy depredadora. La ley 3 de 3 se ha convertido en el inicio de una plataforma de transparencia. En realidad, lo que debiera suceder en Chihuahua es la promulgación completa de una ley de responsabilidades administrativas que integre la declaración patrimonial, la declaración fiscal y de conflicto de intereses como obligatoria y por supuesto con la obligación de hacerla pública, particularmente en los niveles del gabinete estatal. Esta es la principal forma para evitar el conflicto de intereses, pero también es muy importante que la figura se incorpore al Código Penal y Administrativo del Estado de Chihuahua. Es una figura que no está regulada y es donde se esconden las principales prácticas de corrupción y distorsión en el ejercicio de funciones y facultades. Gracias. Invertimos el orden, por lo que luego le pedimos nuevamente que diga el número de su pregunta.
La 11. Número 11. El Seguro Popular es responsabilidad compartida de la Federación y del Estado. ¿Qué plan tiene para reducir tiempos de espera y atención, así como el desabasto de medicamentos? Pues lo primero es que en Chihuahua no puede haber una lista secreta de proveedores de medicamentos. Es uno de los grandes problemas que ahora resulta que el Seguro Popular se convirtió también en una fuente de enriquecimiento muy explicable de varios funcionarios, empezando por el secretario de Salud, quien está señalado directamente por haber utilizado el Seguro Popular como una fuente de enriquecimiento. Hay que transparentar los procesos de licitación de medicamentos y sobre todo hay que castigar severamente a quienes utilizan de manera indebida las compras de medicamentos. Las licitaciones de medicamentos en Chihuahua tienen hasta 300% de sobreprecio. Hay licitaciones con sobreprecios de 100, 150, 200 millones de pesos. La salud no puede ser fuente de corrupción ninguna, pero menos esa. Vamos a castigar a quienes malutilicen el Seguro Popular. Muchas gracias. La número 2. Número 2. De acuerdo al más reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada chihuahuense debe 12,468 pesos, ubicándonos como el tercer estado más endeudado per cápita. ¿Qué estrategia o acciones realizaría para reducir el endeudamiento de Chihuahua? Ya lo hice en Delicias, lo haré en el estado. Recibimos el municipio con 60 millones de deuda y un alto índice de corrupción. Hoy dejamos controles internos y dejamos un municipio en 2 años libre de deuda, transparente. En el estado de Chihuahua, lo primero que debemos hacer para detener el endeudamiento es precisamente evitar el déficit. La primera medida que debemos hacer es que ya no más deuda nueva en Chihuahua. Abrir a la sociedad los análisis de los expedientes, de los fideicomisos. ¿Cuánto es bono cupón cero? Porque ese bono cupón cero son 5,000 millones de deuda que ya no se debe capital, pero se debe financiamiento hasta por 30 años. También tenemos que saber cuánto está garantizado con bonos carreteros de las casetas de autopista y cuántos son fideicomisos bursatilizados con el impuesto sobre nóminas. Abriendo a la sociedad el análisis del endeudamiento, podremos saber con los contratos qué podremos ir anticipando el pago de deuda y cuáles contratos lo evitan. Número 10. Número 10. Las grandes ciudades o regiones de distintos países lo son, entre otros aspectos, por su amplia y constante agenda de creación artística. ¿Cuál es su propuesta cultural concretamente? ¿Tiene una? Un minuto. La cultura es la peculiar forma de vivir de un pueblo. Aquí en Chihuahua, el Ixicult se le ha mantenido más que como activador de la cultura local, de los artistas locales, que hay muchos, como una cultura de espectáculo pasiva, y se traen pues, artistas de diferentes partes, pues algunos buenos, otros malos y de todos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que no se están utilizando los recursos que se tienen en el gobierno del estado para incentivar a los artistas locales. En los próximos días voy a tener una propuesta de un grupo de artistas que encabeza Alfredo Espinosa, el poeta, y ya la daré a conocer ampliamente. Gracias, candidato. La 3. Número 3. De acuerdo al ITSO, por sus siglas en inglés, el 85% del agua en el estado se utiliza en la agricultura y a la vez la conversión energética es muy deficiente. ¿Cuál es su propuesta para integrar y consolidar las cadenas de valor y los sistemas producto para incrementar la competitividad del sector? Un minuto. Nosotros en la plataforma que registramos ante la autoridad electoral planteamos que Chihuahua debe tener 6 planes de desarrollo económico regionales. No es lo mismo un plan de desarrollo económico para Juárez que para la región centro-sur o para la Sierra Tarahumara. Y particularmente en este tema vemos como muy lamentable
que no se haya tenido el liderazgo para darle valor agregado a nuestros productos. Somos los principales productores de manzana en el mundo. Producimos nuez, producimos chile, muchas cosas, pero no se le da valor agregado. A mí me parece que el gobierno no debe escatimar los recursos para tecnificar al campo, para apoyar a los productores, para que se aproveche de mejor manera el agua. Este tema de las energías limpias que no se están utilizando, somos el estado, uno de los estados que tiene mejor energía, o que pueden tener, perdón, mejor energía solar en el mundo, y no lo estamos aprovechando. Es lo que estamos haciendo en nuestro estado y utilizar energía solar. Gracias, candidato. Número 9. Chihuahua se posiciona en el lugar 26 de las 32 entidades en la producción de recursos humanos de alto nivel. ¿Qué acciones implementará encaminadas a incrementar la cantidad y calidad de los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos destinados al fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica del Estado? Un minuto. Bueno, pues desafortunadamente hemos estado cayendo en los últimos lugares también en competitividad. De haber sido los líderes, el número 3 hace escasos 16 años, somos ahora el número 19 en el país. Nos están ganando los estados del Bajío, los estados como Querétaro, en la atracción de talento, en la atracción de inversión. Y yo creo que definitivamente tenemos un plan de innovación, tenemos una característica en el gobierno que vamos a llevar a cabo, un gobierno dinámico, con visión de futuro, y vamos a tener centros tecnológicos de innovación en diferentes partes del estado, pero también incubadoras para el emprendedurismo de todos aquellos talentos, todos aquellos jóvenes talentosos que se están graduando en nuestras universidades, en nuestros tecnológicos, para nosotros retenerlos y que no busquen empleo en algunos otros estados, en algunos otros lugares o del otro lado de la frontera. Gracias, candidato. Nuestro último bloque, en el que los candidatos tendrán libre uso de la voz durante 2 minutos, inicia con la participación del candidato. 3 minutos. José Luis. Sí, no me iba a llevar de corredito, me va. Al cabo lees bien. No tengo experiencia. El estado de Chihuahua está en deuda con sus jóvenes. En el año 2000, Chihuahua tenía un PIB per cápita, es decir, el valor promedio de lo que cada ciudadano produce, 49% superior al promedio nacional. Después de 3 administraciones priistas en las que se rompió el diálogo y la coordinación con el sector privado y la sociedad en general, hoy nos encontramos por debajo del promedio del país. Esta caída relativa de más del 50% muestra qué tan atrás nos hemos quedado, y no sorprende que los jóvenes se vayan a Querétaro y a otras partes a buscar oportunidades, como mencioné hace un momento. Les debemos un Chihuahua en el que se encuentren tantas opciones de desarrollo que quieran quedarse, crecer, hacer de su vida aquí una historia de éxito y sentirse orgullosos. Les debemos opciones amplias para tener un buen empleo, para ser empresarios, deportistas de alto nivel o artistas plásticos, para iniciar un negocio y hacerlos crecer, para innovar. Nuestros jóvenes ya tienen las capacidades y espíritu. Sumémonos a darles el impulso a sus startups e iniciativas. Aquí en Juárez hay grupos de desarrolladores de software de primer nivel, personas que están con la mira en el futuro, en el Internet de las cosas, en el software embebido, en los sensores, los MEMS, en fin, listos para ir a la vanguardia y diseñar el futuro a través de la innovación. También hay comunidades de emprendedores, no solo tecnológicos, sino también sociales, que quieren hacer de su ciudad un lugar mejor. Que afortunadamente no se espera a que el gobierno cambie las cosas, que no se conforma con ser espectador. A ustedes, jóvenes, gracias. Dejemos que nos inspiren a tener un mejor futuro. Apoyemos con programas de compras a empresas jóvenes, facilitando el networking, impulsando la innovación.
Acabemos con la corrupción y destaquemos el desarrollo con un gobierno independiente y ciudadano. Que los jóvenes más valiosos de México estén aquí, que desde aquí sean exitosos, muy exitosos. Jóvenes, ustedes merecen una ciudad más segura, sana y sustentable, un gobierno honesto y ciudadano, y los espacios de participación que necesitan, porque no merecen nada menos. Luchemos por el Chihuahua que merecemos. Muchas gracias. Candidato Cruz, 3 minutos. Muy buenas tardes. Primero que nada, reiterar el agradecimiento por esta oportunidad. Me parece que es un evento extraordinario que nos da la oportunidad de decir lo que proponemos. He tratado en estos minutos de hacer claras las propuestas que venimos planteando a lo largo y a lo ancho del Estado. Yo quiero invitarlos a que motivemos la participación en este proceso electoral. Juárez tiene el poder de decidir quién va a ser el próximo gobernador de este Estado, porque aquí está más del 45% del electorado. Todo es cuestión de salir a votar. Como juarense, yo nací en esta ciudad, me formé en las escuelas públicas de esta ciudad, soy egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Me duele el abandono en el que se encuentra nuestra ciudad. Y creo que ha llegado la hora para que un juarense gobierne Chihuahua e invierta los recursos que este Estado, que esta ciudad se merece. Porque no han entendido los gobernadores que Juárez es parte de Chihuahua, que estando bien Juárez va a estar bien todo el Estado. Y por eso no se han invertido los recursos que se deben invertir en esta ciudad, que además genera muchos más de los recursos que se deberían invertir aquí. O sea, los juarenses no estamos pidiendo que nos den nada, simplemente que regresen un poco de lo que se genera en esta ciudad. Los candidatos del PRI y del PAN ya tuvieron su oportunidad. Enrique Serrano, hace 3 años, les pidió el voto para ser presidente municipal de Juárez. Ya abandonó. Además de él se da el lujo de no venir a estos eventos y ya abandonó el cargo. Y ahí anda buscando el voto para ser gobernador, cuando durante 2 años nunca estuvo en la ciudad. Se la hizo más de 60 viajes para buscar ser candidato a gobernador. El candidato del PAN lleva 25 años de plurinominal y no ha hecho nada por Ciudad Juárez. Lo que yo digo, ya tuvo su oportunidad. Ya tuvieron su oportunidad. Viene de Juárez de vacaciones cada vez que hay elecciones y quiere una PUR y viene a Ciudad Juárez. Los candidatos del PAN y del PRI ya tuvieron su oportunidad. Somos 6 candidatos a gobernador, no 2. Nos quieren convencer de que nada más hay 2 sopas. Yo los invito a que sigan nuestras redes sociales, a que vean cómo nos está yendo en todo el estado, cómo nos están recibiendo en Huachochi, en Crin, en Bocoina, en todo el estado. No hay de 2 sopas. Nos quieren convencer de eso. Somos 6 candidatos a gobernador y el poder de decidir quién va a ser el gobernador lo tienen ustedes con su voto. Los invito a votar este 5 de junio por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por esta oportunidad. Cuando uno se mete en la política un poco más de lleno, como estamos nosotros ahora, aunque nos asumamos o no como políticos, no lo somos. Y una de las primeras cosas que escuchamos es que en la política los enemigos son de verdad y los amigos son de mentiras. Yo aspiraría que nosotros construyamos algo diferente, que los amigos sean de verdad y que los enemigos sean de mentiras, porque realmente lo que necesitamos es propuestas, enriquecernos unos a otros y tener la humildad de reconocer cuando alguien tiene una buena propuesta, pues tomarla. En este país hubo una revolución, ya casi nadie se acuerda de eso, antes era motivo de discurso, pero ahora ya ni eso. Y hay un artículo 3º constitucional que dice que toda educación que imparte el Estado será gratuita. Pero en esa apatía, en ese anestesia en que estamos sumidos muchas veces, muchos mexicanos, ya nos acostumbramos que la Constitución pues ahí está como de adorno.
Yo he propuesto en mi campaña que el artículo 3º constitucional se le dé un cumplimiento estricto desde el kinder hasta la universidad. Hace 30 años la UAS se cobraba 50 pesos, ahorita son 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 pesos cada semestre. Más o menos por ahí anda un poquito menos la UACJ. Serrano me copió esa propuesta, pero él dice que nomás el primer semestre. El segundo semestre dice que si se tiene un promedio de 8, pero él como diputado federal que ha sido diputado local, pues debe de saber perfectamente que él no es nadie para modificar la Constitución mexicana. La Constitución mexicana dice que toda educación gratuita, no dice que tiene que tener un promedio de 8. Si tiene promedio de 8, qué bueno, ojalá fuera de 9 o de 10, pero eso no puede ser un requisito, puede ser algo para un estímulo, una beca. Ya nos acostumbramos a que las universidades públicas cobren, pero la Constitución se tiene que cumplir. La Revolución Mexicana le hicieron centenares de miles de campesinos, muchos de ellos de aquí en Chihuahua, que no sabían leer y escribir, pero sí sabían distinguir la justicia de la injusticia y la verdad de la mentira. Si yo soy gobernador del estado, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que la Constitución se cumpla y no esté nomás de adorno. Muchas gracias. Yo les digo a la gente que está aquí y a toda la gente que nos escucha en el estado de Chihuahua, llegó el momento de tomar decisiones importantes. Es momento de atreverse a escoger nuestros mejores gobernantes. No importa el partido político, yo sí creo en las instituciones. Los dirigentes de los partidos políticos no son dueños de los partidos políticos. Asimismo, tampoco los partidos políticos son dueños de la integridad, de la vergüenza de cada uno de sus militantes y simpatizantes. La filosofía de los partidos no ha cambiado. Hoy los partidos se encuentran dirigidos de manera mezquina, buscando intereses personales y no buscando los intereses colectivos. Yo agradezco al PRD que me dio la oportunidad de ser un candidato externo, de no tener compromisos con el partido, sino solo con la sociedad de Chihuahua. Es por eso que estoy ofreciendo un gobierno de coalición, un gobierno de hombres y mujeres que transformemos ya la vida política de Chihuahua. Ya Chihuahua ya no aguanta más corrupción, ya Chihuahua ya no aguanta más falta de transparencia, Chihuahua no aguanta más esa ineficiencia en las obras de los programas de gobierno. Hoy tenemos una gran oportunidad, como bien lo dijo Cruz o Javier, si existe más de una sopa o de dos. Si de verdad queremos cambiar el gobierno actual por malo, porque deseo con todas mis fuerzas que se cambie este gobierno, vamos a escoger la alternativa mejor. Vamos a escoger no solo los colores de un partido, vamos a ver los programas de gobierno que trae cada candidato y su perfil, qué ha hecho en la sociedad, cómo ha generado riqueza en su estado, cómo ha formado su familia, en donde coadyuvado y si ha sido funcionario público, cómo lo ha hecho desde la función